Muy buenos días. Hoy me ha tocado grabar este video de esta forma porque normalmente en nuestro devocional A un Tiro de Piedra hacemos nuestra reunión por Zoom y luego yo la edito y presento la parte de la reflexión. Pero normalmente los jueves es mi día libre en mi trabajo en la iglesia y a veces lo tomo para viajar a Miami para visitar a mis nietas, lo cual estoy haciendo. Así que esta madrugada me conecté a las 6 de la mañana con mis hermanos de A un Tiro de Piedra, pero tomando en cuenta que la grabación se hizo o el Zoom se hizo desde mi celular, no se quedó grabada la sesión que tuvimos. Y no hicimos una reflexión precisamente porque mi decisión de viajar a Miami fue a última hora. Entonces lo que hicimos fue que tuvimos un tiempo de testimonios. Y todos los que se conectaron dieron un testimonio breve de cómo habían conocido al Señor Jesucristo. La hermana Zuleima Osorio nos hablaba acerca de que ella, siendo una muchacha, su papá murió, y mientras que le hacían misas en la iglesia donde ella asistía, ella se dio cuenta que la salvación de una persona no podía ser por el rezo o la oración de otra persona aquí en la tierra, sino que de alguna manera ella pudo comprender que las decisiones que tomemos sobre nuestra eternidad tienen que ser aquí en la tierra. También el hermano Celaya nos compartía cómo él pudo conocer el evangelio después de haber sido muy religioso en la iglesia a la que él asistía, y cómo Dios le permitió conocer a Jesucristo aquí en los Estados Unidos. La hermana Vera Gutiérrez nos hablaba acerca de cómo el Señor trabajó en su vida desde que era una niña, pues nació en un hogar cristiano, y cómo hoy, ya que es una mujer jubilada y retirada, sin embargo le sigue sirviendo al Señor a través de un ministerio de oración que tiene. También daba su testimonio la hermana Mariela Romero, la esposa del hermano Atilio Martínez, y ella nos contaba entre lágrimas cómo conoció al Señor Jesucristo muy joven, cómo a su vez conoció a quien hoy en día es su esposo, cómo por más de casi 50 años han tenido un matrimonio maravilloso y cómo Dios les ha permitido ser de bendición para otras personas a través de su testimonio. Damos gracias a Dios por Mariela y por Atilio. También nos hablaba el hermano Devinson Ortega desde Perijá, Venezuela, y nos hablaba acerca de cómo, a pesar de que él conoció del evangelio desde que era un niño a través de su abuela, no fue sino hasta hace unos 15 o 18 años que pudo tener un encuentro personal con Jesús y comprometerse con Cristo. La hermana Lía Terán nos hablaba acerca de que nació en un hogar cristiano, de que un día escuchó una predicación que le impactó, pues el predicador decía que Dios no tenía nietos, es decir, ella no iba a salvarse porque era hija de su papá y de su mamá que eran cristianos, sino que ella tenía que tener un encuentro personal con Jesús, y el Señor salvó a Lía y le ha servido en el ministerio también. Hablaba el hermano Ney Castillo y nos decía también acerca de que, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano y de haber tenido una juventud un poco tremenda, sin embargo el Señor tuvo un encuentro con el Señor, y desde entonces le ha servido y tiene un matrimonio maravilloso con su esposa Nancy, y le han servido al Señor en el ministerio. Y hoy en día, por cierto, tenemos el privilegio de que se congreguen con nosotros en la iglesia bautista de Lakeland. También la hermana Betseba Portillo nos hablaba de cómo se convirtió al Señor cuando tenía 6 añitos en una célula de lo que hoy en día es la iglesia evangélica Maranata en San Francisco, y cómo el Señor ha trabajado en su vida a través de estos años. Y tuvimos el privilegio de oír a su hija Betsabe Plaza, que también conoció al Señor Jesucristo por medio de su madre, y hoy en día también es una mujer casada con hijos que también da la gloria al Señor. También me impactó el testimonio de Alexia Bracho, una jovencita, ya está casada y todo, pero muy joven. Asiste a nuestra iglesia desde hace algunos meses, la acabo de bautizar en nuestra iglesia, y ella nos contaba cómo desde los 4 añitos el Señor la llamó la primera vez, y luego ya cuando creció un poquito más, un testimonio de cuando ella era una adolescente, un testimonio de un niño la impactó, y ahora hasta hace algunos meses ella decidió servir al Señor. Y me llamó la atención que Alexia nos hablaba de que ella decidió obedecer al Señor, y esto nos recuerda que el Señor Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Es decir, no podemos buscar a Dios para que nos salve, sino para obedecerle y cumplir
con toda su palabra. También el hermano Gilbert, o Abel Reynoso, como le llamamos en la iglesia, Abel nos hablaba acerca de cómo a los 14 años, él, a pesar de nacer en un hogar cristiano, él mismo decidió ir a la iglesia y tuvo un encuentro personal con el Señor por su propia iniciativa. Buscó del Señor y tuvo ese encuentro con el Señor. Y fue tremendo ese testimonio de Abel, que conoció al Señor Jesucristo a los 14 años. Bien, con estos testimonios, que son los que recuerdo, espero que no se me haya quedado alguno por fuera. También quería agregar el mío, diciendo que cuando yo tenía 14 años, hoy en día tengo 58, ocurrió un evento bastante difícil en mi familia, en el cual mi vida estuvo en peligro. Sin embargo, a pesar de tener 14 años y de haber nacido en un hogar cristiano, no tenía un encuentro personal con Jesús. Jesús era un accesorio en mi vida, era el Hijo de Dios, pero no era mi Salvador. Sin embargo, la persona que pereció en ese accidente en el que yo pude haber muerto, sí había tenido un encuentro personal con Cristo, sí había tenido un cambio en su corazón producto de esa relación con Jesús, y esa persona partió con el Señor, pero yo quedé impactado por esa muerte y cómo el Señor me libró. Y fue a mediados del año 82 que yo tuve un encuentro personal con Jesús. Desde entonces he sido salvo por la gracia y misericordia de Dios. Me bauticé a los 16 años y desde entonces le he servido al Señor con mis altas y mis bajas. Pero le doy gracias a Dios que me ha permitido perseverar en la fe, y hoy en día estoy dedicado a tiempo completo al ministerio pastoral. Todo esto de hoy, aunque fue improvisado, tomando en cuenta que no teníamos una reflexión lista y que este viaje surgió en forma de última hora, sin embargo, dio pie para que cada uno de estos hermanos pudiera compartir su testimonio. Y quien haya llegado hasta este punto de este video, solamente me puedo dedicar a decirle que cuando una persona comprende quién es Dios, cuando una persona comprende quién es él o ella y acepta que Dios es santo y que somos pecadores y que no podemos tener una relación personal con él por medio de nuestros propios recursos o medios, necesitamos un mediador, necesitamos un sustituto, necesitamos un salvador, y ese es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También la Biblia dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Y la misma palabra de Dios dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos sino en el nombre de Jesús. Repito, si has llegado hasta este punto del video, solamente quiero recordarte y decirte que Dios te ama, que entregó a su Hijo por ti, pero necesitas ser salvo de tu pecado, de tu maldad, por medio de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, reconocer que Dios tiene razón, que Él te declara pecador, culpable, digno de condenación, pero al mismo tiempo te provee el medio para ser salvo, y es que pongas tu fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único que puede pagar por tus pecados y darte su justicia. Si te arrepientes y lo aceptas por medio de la fe, tendrás vida eterna. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dirija, que el Señor hable esta palabra a tu corazón, que sea Él el que te convenza de que Jesucristo debe ser el Salvador de tu alma. Que Dios te bendiga, feliz día, y nos vemos en una próxima oportunidad.